En el siglo XVIII, la dinastía borbónica instauró una serie de reformas económicas, las cuales afectaron a los sectores más marginales del sistema colonial, como los indígenas, los mestizos, los esclavos y los criollos en condición de pobreza. Durante el reinado de Carlos III, estos tributos generaron una serie de levantamientos en la península y en las colonias americanas, como los ocurridos en el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Nueva Granada, que fueron denominados como el levantamiento o la rebelión de los comuneros. Sin embargo, esta insurrección fue sofocada, acabando con cualquier posibilidad de manifestación frente a la corona. Además, tampoco significó un movimiento independentista, como quedó en evidencia en su proclama máxima "Viva el rey, abajo el mal gobierno", la cual evocaba el grito del motín del Esquilache de Madrid en 1766. ¡Viva el rey, abajo el Esquilache! En 1808 se generó una crisis en la monarquía española, producto de la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica, quien, con algo de malicia, se aprovecha del desinterés del rey Carlos IV y engaña a su primer ministro con la firma del Tratado de Fontainebleau, en el cual se acordó una invasión en conjunto al Reino de Portugal. Una vez las tropas francesas ingresaron al territorio español, encarcelaron al rey y fue puesto en el trono José Bonaparte, hermano de Napoleón. Los españoles se negaron a reconocer a Pepe Botella como su legítimo rey y organizaron juntas de gobierno provisionales declarando su lealtad al rey Fernando VII. Este proceso se replicó en las colonias españolas. Algunas fechas importantes en la Nueva Granada son: el 22 de mayo de 1810, la Junta de Cartagena; el 3 de julio, la Junta de Santiago de Cali; el 11 de julio, la Junta del Socorro; el 27 de julio, la Junta de Neiva; y el 20 de julio de 1810, fecha que se escogió arbitrariamente como un hito fundacional de la patria, en donde se da el inicio de la independencia, cuando en realidad tal vez no fue así, al menos en un principio. Bueno, el 20 de julio de 1810 era un día de mercado, un viernes en la Plaza de Bolívar. Fue el encuentro de la generación de una serie de personajes importantes para el país, importantes para ese momento: Camilo Torres, Sinforo Somutis, Jorge Tadeo Lozano, quienes en su momento pues estaban pensando cómo cambiar las condiciones del sitio donde vivían. Estaban muy enterados de lo que pasaba en el mundo. Sabía que en Europa el rey de España no pasaba, o el reino, no pasaba sus mejores momentos, y venían acumulando de tiempo atrás unas demandas frente a la igualdad, al acceso al poder, al acceso a las riquezas de este nuevo mundo, y vieron en ese momento la oportunidad de hacerlo. Ahí encontramos algo fundamental, y es la simbología, ¿no? El poder simbólico que se jugaba la burguesía criolla. Si bien no era una casta de eruditos y de intelectuales, pues tenían también un bagaje cultural y literario, pues de sendas bibliotecas. Al ser de las élites tuvieron disponibilidad de viajar a otros países. Bueno, eso hacía que tuvieran ellos un enriquecimiento también cultural, sobre todo de esas corrientes europeas, ¿no? Y acá vemos que es muy importante lo que es la simbología, cómo los símbolos comienzan a ser parte de un establecimiento y de un sometimiento de ese establecimiento a los ciudadanos. Van a montar toda esta escena simbólica de un florero, ¿no? Lo que representa el florero para los franceses, la invasión de Napoleón en su momento a España y toda la humillación que recibió la monarquía española. España también, con lo que representaba, porque aún se negaba España a permitirles a estas élites a ser parte de la estructura del gobierno, ¿no? Entonces estos recelos necesitaban buscar símbolos, ¿no? Llorente, el florero. En su momento, pues el campesino, las nuevas posturas étnicas que estaban surgiendo también, pues eran devotos al monarca y eran devotos a lo que era esa imagen, esa simbología del rey. Por eso es que también se pierde esa fuerza popular. En ese momento los criollos no la tienen, la gente era devota al rey. Si los mismos criollos van a ser devotos al rey, van a ser devotos a la corona,
aún metiendo todo el discurso del ordenamiento jurídico napoleónico. Imagínense lo que era la gente. Yo creo que el 20 de julio de 1810 era la manera de la simbología burguesa para poder empezar a generar todo un sistema educativo que le repitiera a la gente esa estructura simbólica y que los mantuviera en una cúspide, en una cumbre, como si fueran ya unas castas ya predeterminadas, intocables, y casi que las condiciones sociales de base siguen siendo deterioradas, vulneradas, malgastadas. Ese poder simbólico tenía que opacar eso que había pasado en 1781, que no debemos olvidar, son los comuneros de José Antonio Galán, y necesitaban ya generar como esa alcurnia, como esas posiciones simbólicas. Las fechas son muy importantes, ¿no? Van a tomar una trascendencia después con el liberalismo y con el mercantilismo mucho más. Entonces, ¿qué más si usted hacía un gesto que estaba en contra, pues, del imperio? Recordando también que en su momento a Santa Fe estaba llegando mucha literatura europea subversiva, porque los burgueses en Europa se le estaban levantando a los monarcas. Y acá era también como ese cultivo, como que sí, como que no. ¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? Un plan completamente armado. O sea, la versión del florero y de Llorente siendo grosero con los americanos, tal vez no fue así. Los cronistas dicen que el señor Llorente era una persona, incluso lo relatan como una persona buena gente, muy alejado de cualquier tendencia política, inocente, pero con una condición clara que se aprovecharon las personas que hicieron el movimiento del 20 de julio, y era que su local de ventas estaba justo en el marco de la plaza, muy cerca donde se estaba haciendo la plaza de mercado, y eso generaría, o eso facilitaría que mucha gente llegara al menos a chismosear y generara mucho ruido y generara escándalo. Lo que él fue un actor más en una obra de teatro que nunca entendió. El 20 de julio de 1810 es un momento muy importante para Colombia, pero sobre todo para Santa Fe de Bogotá, ya que se gesta no la independencia, sino un movimiento que permitió que los criollos llegaran a puestos que no les tenían permitidos la corona española. Por ejemplo, ellos reclamaban ser presidentes de la audiencia, ser oidores, ser virreyes, ser visitadores, que esos puestos solo estaban dispuestos para los españoles que venían de la península. Entonces estos puestos querían ser ganados por los criollos, no la independencia absoluta de España. Pero este movimiento no vino solo, ya que en el nuevo Reino de Granada hubo movimientos juntistas antes del 20 de julio de 1810 en Bogotá. Por ejemplo, en Quito se dio un movimiento de independencia total en 1809. También, permítame, les presento aquí una carta del Socorro de 1809, en donde declaran la total independencia de España. Esto quiere decir que no solamente en Bogotá se dieron movimientos alternativos de la independencia o buscando puestos, como les había dicho anteriormente. Entendamos que no, la intención de los independentistas en ese momento no es independizarse, no es alejarse de la corona. Lo que pasa es que ellos entienden que en España el rey español está preso, que está gobernando un gobernante francés, y ellos dicen: aquí queremos ser leales al rey, pero no queremos las instituciones que están en este momento, no queremos el virrey, no queremos nosotros ser autónomos y queremos gobernarnos a nosotros, pero respetando la autoridad del rey. Y esa es la iniciativa de esa junta de gobierno. Hay personas que piensan distinto, como José María Carbonell, por ejemplo, o como Acevedo y Gómez, que dice: bueno, no, esto debemos aprovecharlo más, debemos aprovechar el impulso. Pero esa jornada de 1810, ese 20 de julio, es un paso más hacia la autonomía. Entendamos que no fue la independencia, sino la autonomía, era lo que querían ellos. El 20 de julio de 1810 es un proceso primero que todo muy local, ¿no? O sea, en la actualidad nos hablan de
En Colombia se celebra el 20 de julio como la fecha de independencia, pero hay que tener en cuenta que en realidad es un proceso ubicado en el centro de lo que hoy es Colombia, un proceso que tiene que ver también un poco debido a la ausencia de un rey, ¿no? Recordemos que debido a la invasión de Napoleón a la península ibérica, pues eso incidió en que hubiera como cierto vacío de gobierno al no estar presente el rey, a ser capturado por Napoleón, y a nivel local pues empieza a haber como una reflexión acerca de qué hacer frente a las principales posiciones de la élite criolla. Era no desconocer el poder del rey, pero sí reemplazarlo en el momento, y de ahí las frases de abajo el mal gobierno y viva el rey. También creo que tenemos que tener en cuenta otro tipo de figuras y otro tipo de grupos sociales que ya para el 20 de julio sí se estaban manifestando también no solo frente al mal gobierno virreinal regional que había en el virreinato de la Nueva Granada o acá en Santa Fe, sino también pues frente a esa figura monárquica del rey. Entonces el 20 de julio de 1810, como cualquier otra figura, hay que pensarlo en términos de su ubicación espacial y también entenderla en toda su complejidad, con una diversidad de actores y de apuestas muy heterogéneas. En este primer momento no puede verse un proyecto claro de independencia porque la élite criolla no lo consideraba necesario, ya que su objetivo era renegociar el pacto colonial y acceder a los mismos privilegios de los peninsulares, especialmente en representación y participación política. Es por esto que el historiador Jorge Orlando Melo ha denominado este periodo como la independencia inesperada. La imposición del 20 de julio como fiesta nacional fue criticada desde diferentes tendencias ideológicas. Para Tomás Cipriano de Mosquera, militar, liberal y federalista, el 20 de julio no representó una efeméride relevante y consideró que tendría que conmemorarse en cambio la fiesta nacional el 22 de mayo, fecha de la Junta de Cartagena. Por otro lado, para Miguel Antonio Caro, político conservador, filólogo y escritor, el inicio de la gesta independentista tendría que celebrarse el 16 de julio de 1813, fecha en la que Antonio Nariño proclamó la independencia de Cundinamarca.